Hola, estamos hablando esta semana en nuestras horas del cuento sobre otra tradición que nos gusta mucho hacer en Navidad, en este mes, y es cantar villancicos. Ya se acercan las novenas, la semana que viene tendremos las novenas y en las novenas no pueden faltar los villancicos que cantamos y acompañamos de instrumentos musicales que por lo general son las maracas, o los que tenemos un poquito más de añitos como yo, hacíamos unos cascabeles con tapitas de gaseosa que machacábamos y machacábamos para que quedaran planas y sonaran fuerte. ¿Cómo te parece que en Asia hay un instrumento que hacen también adultos y niños que se llama la flauta de Ney? Esa flauta de Ney la sacan de un árbol llamado morera, que se encuentra en las zonas templadas de Asia Central y tiene una hoja de mora, por eso el árbol se llama morera. Es el alimento principal del gusano de seda y por esa razón su cultivo es tan importante. Además de usar este árbol para hacer las flautas de Ney, también lo usan para decorar jardines porque es muy bello. Y tiene un mito también que se origina en Turquía, en el norte de Irán, en Capadocia, que era uno de los lugares más antiguos de la tierra. Y es fascinante escuchar las historias de Capadocia porque son tan antiguas, tienen tantos años que uno se queda perplejo de todo lo que sucede en ese pasado. Todo el territorio está lleno de rocas muy sorprendentes. Su religión es el Islam, que cree en un solo Dios y que existen, tiene varias variantes esa religión, como el chiismo, el sufismo y el jarillismo, pero todas creen en un solo Dios. ¿Y cuál es el origen de esa flauta de Ney? La que los niños utilizan también para tocar en Navidad sus músicas tradicionales. La flauta es un instrumento hecho de caña o junco, hueco, o sea, con un huequito por dentro para que pase el viento, y tiene 5 orificios para cada uno de los dedos y uno de ellos va por detrás para tapar con el dedo pulgar. Se usa mucho en música árabe y se dice que el sonido de la flauta de Ney relaja del cansancio, tiene un sonido muy relajante y relaja también el sistema nervioso, y que por eso se utiliza mucho, sobre todo en fechas especiales y para adorar a Dios cuando era niño. Por eso cuando esta religión celebra su especie de Navidad, utiliza mucho sonidos que sacan de la flauta de Ney para que sean relajantes y para que suenen más bellos. Dicen que en unas excavaciones que se realizaron en una ciudad que se llamaba Ur, encontraron varias flautas de Ney. Y ahora vamos a hablar un poco de uno de los villancicos que más hermosos nos parecen, que sin duda a ti también te parece muy bello y que se ha vuelto muy famoso a partir de la década de los años 60 entre nosotros, el tamborilero, que justo habla de un instrumento sacado también de material de árbol, de corteza de árboles. ¿Cómo les parece que la historia del villancico del tamborilero es la siguiente? El origen de ese villancico, ¿quién lo hizo? ¿De dónde salió? Si surgió de alguna historia que ya estaba escrita, o alguien se lo inventó y lo fue contando voz a voz. Resulta que ese villancico se hizo muy popular en 1941, cuando una pianista de Missouri, de Estados Unidos, transcribió la letra y también escribió sus partituras y la adaptó del idioma checo. Antes de eso hubo un escritor muy popular que se llamó Anatole France y él escribió un cuento bellísimo en el que un pastorcito le canta una canción a la Virgen María y ella le sonríe. Basada en ese cuento fue que se hizo la adaptación del tamborilero. La historia del tamborilero cuenta que un pastorcito fue a visitar al niño Jesús en el portal de Belén y le cantó con su tambor y le tocó una melodía con su tambor, y cuando el niño Jesús escuchó la melodía le sonrió.
Pues bien, esta historia fue una adaptación de esta en la que la Virgen María le sonríe también a otro pastor, una adaptación de ese cuento de Anatole France que ha viajado de generación en generación y se hizo muy popular mucho en 1955, hace ya más de 70 años, cuando una familia muy famosa por sus presentaciones musicales llamada la familia Trapp hizo unas también versiones del tamborilero que se publicó en volantes para que mucha gente se lo aprendiera y lo cantara en Navidad. Y 5 años después, en 1960, un cantante muy querido por nuestros papás y mamás y abuelos y abuelas que se llamaba Rafael, la llevó al estrellato, a la cumbre del conocimiento y de la fama de todo el mundo, como se dice. Te invitamos a que le digas al abuelo o a la abuela o a mamá o a papá que te muestre el tamborilero en la versión de Rafael y que vean otras versiones del tamborilero en otras partes del mundo para que se sorprendan de la belleza de este villancico. A uno se le alborota el corazón cuando lo escucha y nos atrevemos a intuir que lo mismo va a pasar contigo. Disfruta muchísimo estos sonidos de Navidad. Qué rico conocer de dónde salieron. Esas curiosidades te las contamos aquí en nuestra hora del cuento de la Biblioteca Pública Piloto, y acompáñanos el viernes porque el viernes te contaremos la historia de Noche de Paz. Chao.